Buen día a todas y a todos. Me llamo Sammy Cloris y durante 4 cápsulas vamos a hablar del cinema. Hoy nos enfocaremos en el cinema de animación. Vamos a ver varios cortometrajes que ilustran varias técnicas usadas para animar. Podemos distinguir 4 grandes categorías de técnicas que usamos para el cinema de animación. Por supuesto, todos los conocemos, en particular por Walt Disney, pero su raíz es muy antigua, ya que es la base del cinema, es decir, animar 24 imágenes por segundo para dar la ilusión del movimiento natural y fluido. Me gustaría invitarlos a conocer el trabajo de Emile Cole. Emile Cole experimenta el cinema de animación desde el inicio del 20 siglo. Ese es un ejercicio que él hizo sobre pizarra, 24 dibujos por segundo, lo ha hecho en 1909. Aquí pueden ver los primeros cortometrajes de animación en color, hecho por Winsor McCay, el padre del personaje Little Nemo. Por la época era absolutamente increíble. Adentro de la categoría del dibujo animado, tenemos una subcategoría mucho menos conocida, pero absolutamente muy bella e interesante, en el cual no se usa cámara porque se dibuja directamente sobre la cinta con pintura. Es decir, la gente usaban rollos de cintas de 35 mililitros o de 16 mililitros y dibujaban directamente sobre la cinta. Bueno, les invito a ver el trabajo de Len Lai. Adentro de la segunda categoría, en la manipulación de objetos en 2 dimensiones, tenemos por ejemplo películas que se han hecho directamente sobre grano de arena, como lo pueden ver aquí, que es un tipo de animación muy bella. Tenemos la animación cutout, que sería una animación de papel cortado. Uno de los ejemplos más famosos es la serie South Park canadiense. Y tenemos una técnica muy bella, muy poca conocida, que se llama la animación de pantalla de agujas. La animación de pantalla de agujas es una técnica de animación en que se hace uso de una pantalla llena de agujas que pueden moverse hacia adentro o hacia afuera, presionándolas con un objeto o con su mano. Estas agujas generan un relieve, el cual se ilumina desde los costados para generar una imagen en la pantalla con su sombra. Esta técnica ha sido inventada por Alexander Alexeev y Claire Parker. Aquí tienen un ejemplo muy bello de uno de sus trabajos. Es la adaptación del cuento La nariz del novelista ruso Gogol. Entramos ya en la tercera categoría, que es la animación en 3 dimensiones. Ese no quiere decir que está hecho por computador, que es numérico, no. Está hecho de manera manual, solamente que se usa cualquier tipo de objetos y formas en 3 dimensiones. Tenemos 3 subcategorías importantes adentro de esta categoría. La primera es los trabajos hechos con plasticina, porcelana o objetos. Por supuesto conocemos a Wallace y Gromit o Fantastic Mr. Fox, pero también hay un montón de pequeñas producciones individuales que están haciendo y que es una fuente increíble de inspiración para todas y todos. Aquí tienen un bello trabajo de Sumo Science.
después de este muy buen producto casero, todo hecho en lana. Seguimos con Gildis, también hecho en casa con muy poco recurso, pero esta vez con plasticina. Adentro de la animación 3D tenemos también una otra subcategoría que es el trabajo del fierro. El trabajo de fierro ha sido muy importante después de los 70. Muchos artistas han trabajado desde el fierro, pero aquí les voy a dejar un trabajo de un artista que me gusta mucho que se llama Hansli Andersson. Hansli Andersson hizo un cortometraje muy bello que se llama Steams. No vamos a ver el cortometraje en sí, pero vamos a ver el backstage, es decir, el making of muy bien hecho que él ha hecho de su cortometraje. Dura muy poco tiempo, hay que ser atento, pero vamos a ver todo el trabajo que se hace para poder lograr un trabajo de calidad junto con el fierro. I stick and sculpt and keep scraping and putting things together and shaping things, and then suddenly what was just stuff becomes this character staring back at you. And what I love about stop motion puppets is that they have this inherent sadness about them. They're like little actors that only ever get to play one role. Everything they do is their swan song. You know, they have a tiny little life, and then they just go back to being inanimate objects again. La última subcategoría que podemos distinguir adentro de la animación en 3D sería la pixelización del ser humano, es decir, cómo usamos nuestro propio cuerpo para ponernos en escena a través de la animación. He elegido una productora muy buena que es experta en este tipo de animación, se llama Corredor Digital. También sus trabajos están disponibles en las plataformas como YouTube o Vimeo. Este en particular, que es muy entretenido, juega con el ser humano, la 3 dimensiones, pero también con las 2 dimensiones. A continuación vamos a verlo, se llama Kung Fu.
Nice try. Bueno, ya entramos en la última categoría, que es sin duda hoy en día la más famosa, la más conocida, sobre todo de la última generación, que es el cinema de animación informática, con imágenes numéricas, sin cámara. Esta técnica, totalmente utilizado desde ya estos 30 últimos años, las conocemos a través del estudio Pixar, pero también a través de todos los dibujos animados nuevos que nuestros niños, hijos, hijas están viendo en la televisión hoy en día. Pero adentro de estas grandes producciones existe también un montón de directores y directoras independientes que hacen algunos trabajos espectaculares, con un trabajo muy preciso, muy fino, sobre la textura de las pieles, la textura de la materia, y con una invención en el guión muy buena. Entonces, como un bonus, les quiero dejar con un ejemplo muy corto, de 2 minutos, hay que ser atento. Es un cortometraje de Toru Ahai que se llama Not Over. Ya hemos terminado con esta cápsula. Hemos visto muchas técnicas distintas para poder animar. Espero que ha sido inspirador para ustedes y entretenido. Les dejo la invitación a poder actuar ustedes. Como lo han visto, hay muchas posibilidades de poder hacer animación en casa. O si no, si uno quiere solamente ser espectador, les voy a dejar abajo de la video todos los nombres de los directores que hemos hablado para que lo puedan seguir y ver. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima cápsula.